Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, bendito Dios, dándote muchas gracias, Señor, por tu gracia, tu amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Hoy venimos como cuerpo de Cristo, Señor, unidos, esperando, Señor, de ti que por favor nos instruyas de una manera especial, Señor, por medio de tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que en este momento en el que tu palabra va a ser entregada, pueda entrar a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, mi Señor, y que nunca se nos olvide el propósito principal, Señor, es el exaltar y glorificar tu nombre en todo lo que hagamos y digamos, Señor. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Y mientras se pone cómodo y se pone listo para el mensaje del día de hoy, puede ir a su Biblia. Si no tiene una Biblia, levante una mano y los hermanos le llevarán una. Vamos al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, por favor. Mateo, capítulo 21. Y vamos a estar en este día examinando la palabra de Dios en un evento, una circunstancia dentro de la historia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Regularmente aquí en Capilla Calvario estudiamos la palabra libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, perdón. Actualmente estamos estudiando el libro de Romanos, pero en estas semanas estamos tomando una pausa para estudiar y conocer los eventos de nuestro Señor Jesucristo en su última semana de ministerio en Jerusalén. Es llamada o conocida como la Semana de la Pascua, la Semana Santa, algunos le llaman la Semana Mayor. Y vamos a iniciar en este domingo con el evento que demarca esta Semana Santa llamada la Entrada Triunfal. Es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Durante toda esta semana, como el hermano nos dijo, vamos a tener diferentes eventos el día miércoles y el día viernes, en el que se nos va a estar enseñando todo este transcurso de los eventos que ocurrieron durante esta Semana Santa, llamada Semana Santa, y en los siguientes días, siendo la última semana de ministerio en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que acontecen en la ciudad de Jerusalén, entre Jerusalén y Betania, nos vamos a dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, entrando en este día en Jerusalén en forma triunfante, después aparecen algunos eventos que es el Señor va a seguir enseñando, va a llevarnos a la purificación del templo. Durante este proceso va a ser traicionado por Judas, el cual recibe un pago para traicionar por medio de los sacerdotes, para traicionar a Jesús. Después vamos a mirar cómo nuestro Señor Jesucristo lleva a los apóstoles, a los discípulos, a enseñarles las cosas del fin, los eventos que van a ocurrir al fin de los tiempos. En el día jueves Él va a tomar la cena pascual con todos sus discípulos, con todos sus apóstoles, con los 12, va a tomar la cena pascual, va a celebrar la Pascua, y durante este periodo, lo que es jueves y viernes, Él va a ir al jardín de Getsemaní, va a tener un tiempo de oración y comunión con el Padre. Después de este tiempo va a ser arrestado, llevado a la casa del sacerdote, después al concilio con Pilatos, y después con el rey Herodes, y durante este periodo va a sufrir toda clase de vituperios, toda clase de arrestos ilegales, toda clase de bofetadas, toda clase de insultos, toda clase de maltratos. Y en este periodo va a ser tomado él como un reo de muerte, en el cual va a ofrecerse como un sacrificio perfecto, muriendo en la cruz del Calvario el día viernes. El día domingo vamos a mirar cómo por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a llevar a este mensaje tan importante de la resurrección, en donde Él sale triunfante del sepulcro, vence la muerte, y de esta manera Él nos muestra cómo desde este momento, en este día domingo, nos quiere mostrar lo que es el triunfar verdaderamente dentro de lo que es el proceso de muerte y resurrección, todo el proceso de nuestro Señor Jesucristo en su última semana. ¿Por qué no vamos allí a San Mateo, capítulo 21? Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11, vamos a iniciar con el versículo 1. Dice de esta manera: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella,
desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Nos dice de qué manera en los primeros versículos nuestro Señor Jesucristo, viniendo de Betania, Él había ya llevado a cabo unos milagros, aún incluyendo la resurrección de Lázaro, un amigo que tenía allí en Betania, en el cual ya había llevado esa resurrección para con él y haber hecho algunos milagros. En este momento había recibido ya Jesucristo en su tercer año de ministerio terrenal, había recibido ya mucha popularidad de lo que eran sus enseñanzas, de lo que eran los milagros, había formado ya un gran grupo de discípulos, los 12 que eran llamados los apóstoles y algunos otros seguidores que ya conocían del Señor. Dice entonces que en este camino en donde él se aproximaba a entrar a la ciudad de Jerusalén, dice que se iban acercando a la ciudad de Jerusalén y llegaron a este lugar llamado Betfagé. Este lugar Betfagé es llamada Casa de Higos y no es un pueblo, no es una ciudad, es conocido como una aldea. Cuando llega a este lugar, él le da una encomienda a los discípulos y le dice, por favor vayan a la aldea de enfrente. Ahí van a encontrar a una asna que tiene un pollino, un burrito, un asnillo, lo dicen en los otros evangelios, y quiero que lo desaten y me lo traigan. Y si alguien les pregunta, ¿a dónde van con ese burrito? ¿A dónde lo llevan? Ustedes simplemente contéstenle, el Señor lo necesita. Y dicen los demás evangelios, dando un poquito más de detalle, después lo va a devolver. Y ese es el proceso que inicia entonces esta entrada triunfal. Para poder entender este pasaje es bien necesario entender de la manera que tenemos nosotros para interpretar la palabra de Dios. Uno de los principios o reglas es el principio de pasajes paralelos, en el cual este mismo pasaje aparece en los 4 evangelios. Está en el evangelio según San Marcos, en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Juan. Pero nosotros vamos a tomar solamente esta porción de Mateo y vamos a estar añadiendo cada uno de los detalles importantes. Así es que si usted está leyendo y de repente no ve algo que se está mencionando, recuerde, está en los demás evangelios. De esta manera entonces el Señor Jesucristo se aproxima a entrar en la ciudad ya con el pollino, el burrito que ya va listo para ser montado. Este pollino se nos dice que nunca había sido montado por nadie. Era un pollino pues muy joven que verdaderamente estaba atado para un servicio especial, pero nuestro Señor Jesucristo ya lo tenía reservado para ese tiempo. Ahorita vamos a mirar algo tan importante que no fue algo en el que a Jesús solamente se le ocurre tomar este pollino prestado, sino que es algo que ya estaba escrito, algo que ya estaba profetizado, algo que ya había sido dictaminado para este tiempo, para esta hora especial. Dice entonces ahí en el versículo 3, y si alguien os dice algo, contestadle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Una de las cosas importantes que podemos ver en esta profecía que ya había sido anunciada de parte de Jesucristo es de que el profeta Zacarías, y si puede ir a su Biblia o el hermano Chava si nos puede poner, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, encontramos esta profecía que está siendo cumplida al pie de la letra, exactamente como estaba ocurriendo en este momento. Dice Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Tenemos hoy en día muchas personas que dicen, bueno, tal vez lo que hizo Jesús en ese momento es de que conocía las Escrituras y de una forma manipuladora pudo mover las circunstancias mirando a este burrito, sabiendo que estaba ahí, tomándolo prestado y entrando de esta manera en Jerusalén para poder presentarse como el Mesías. Pero la palabra de Dios es tan fiel y es tan verdadera que tenemos 360 profecías de nuestro Señor Jesucristo, llamadas profecías mesiánicas, en la que
en la mayoría de ellas que conciernen a su ministerio terrenal, su muerte y su resurrección se han cumplido al pie de la letra. Y estas profecías, cada una de ellas, incluyendo con este pasaje, nos va a enseñar características de la persona de Jesucristo. El primero de ellos es que nos va a mostrar a Jesucristo como el Mesías esperado. Esa palabra Mesías quiere decir el ungido de Dios, el Cristo, aquel que el pueblo de Israel esperaba desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquel que iba a venir a redimir a su pueblo, aquel que iba a traer salvación eterna a su pueblo. Una vez que conozcamos a Jesucristo como el Mesías, el mismo pasaje nos va a presentar a Jesucristo como el Señor, el Curios, una persona que se le ha dado dominio, potestad y gobierno sobre todo lo que a Él le pertenece. Después vamos a mirar a Jesucristo también en la característica de rey. Este rey que era del linaje de David, descendiente de la misma persona de David, ahora se cumple en esta entrada triunfal presentándose él mismo de esta manera. Vamos a mirar a Jesucristo también en este mismo pasaje como un profeta. Pero lo más importante de todo esto es de que vamos a mirar y conocer a Jesucristo como Dios. El mismo Dios, en la persona de Dios, con todos los atributos divinos del Padre, con los atributos divinos del Espíritu Santo, se presenta la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada una de estas profecías, en este caso Zacarías capítulo 9, versículo 9, están presentando a nuestro Señor Jesucristo como este rey descendiente del linaje de David que iba a entrar por las puertas de Jerusalén. Dice entonces que viniendo él de Betania y entrando por lo que es la puerta de oro o la puerta del este, esta puerta todavía se encuentra ahí en Jerusalén, las murallas, el resto de las murallas y la mayoría de las puertas fueron derribadas en la conquista de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero esta puerta sigue en pie y ahí se puede mirar de qué manera entra nuestro Señor Jesucristo viniendo de Betania, entra en esta ciudad de Jerusalén montado en un pollino, de una forma humilde. Una de las características que miramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio mismo de Mateo, capítulo 11, nos dice de la forma que tenemos que aprender de Él. Y Él mismo dice de sí mismo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y de esa manera tenemos a este rey. Nos podemos preguntar por qué él tomaría entonces este burrito, este pollino, para entrar de una manera humilde. Bueno, el burrito era una forma humilde de poder presentar a algún rey, alguna persona que venía de forma pacífica y entraba en una ciudad aún en un tiempo de conquista. Muchos hoy en día podemos preguntarnos, ¿por qué no entró en un corcel blanco? ¿Por qué no entró como cualquier otro triunfante en un caballo elegante que pudiera llamar la atención? Nuevamente, porque su característica era presentarse como un rey de paz, como un rey humilde que venía a presentarse a su pueblo como un verdadero rey, como un verdadero salvador, como un verdadero Señor. Y esa manera entonces nos dice cómo entra él montado en este pollino, hijo de animal de carga. Sigue diciendo en el versículo 6, entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Los mantos entonces en la realeza en la que Jesucristo se iba a presentar. No se monta solamente a pelo, sino que para figurar a Jesucristo y presentarlo como un verdadero rey en ese momento, un rey de paz, ponen sobre él los mantos en este burrito que no había sido montado. Se monta Jesucristo y de esta manera va entrando en la ciudad. Versículo 8, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. En este momento que está ocurriendo este evento, se está llevando a cabo el inicio de la fiesta de la Pascua.
Y la fiesta de la Pascua es un mandato para cada judío, siendo judío o prosélito, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Tenían como obligación y mandato el venir a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de la Pascua. Por lo cual tenemos una ciudad atestada, llena de personas, llenas de judíos que habían escuchado aún en lo lejos, si no se encontraban en Jerusalén, en Betania o en algún otro lugar alrededor de lo que era la nación de Israel, habían escuchado sus enseñanzas, habían escuchado la doctrina que él predicaba del reino de los cielos que se aproximaba. Y de esta manera entonces tenemos una ciudad totalmente saturada de personas, y en ese momento salen a recibirle ahí por la puerta del este, por la puerta de oro. Están listos para recibir a este rey que viene del linaje de David, presentarse como un rey salvador. Dice entonces allí el versículo 9: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús se aproximaba entonces a entrar montado, comenzó a gritarle: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero nos preguntamos muchas veces, ¿qué quiere decir esta Hosana? ¿Y qué era lo que ellos verdaderamente le estaban comunicando, le estaban diciendo para recibir a este? En ese momento entonces nos damos cuenta que ellos estaban nombrando el Salmo 118. No sé si podemos ir al Salmo 118 y puede usted mirar. Este salmo es llamado el Salmo de agradecimiento por la salvación. Y era un salmo que regularmente se usaba en las fiestas para poder anunciar a los visitantes que venían. Era para recibir a todos los que llegaban de afuera, o también se usaba para darle la bienvenida al rey. En el caso del rey visitaba el templo, siempre se nombraba este salmo para agradecerle, para poder nombrar al que venía en el nombre de Dios. Pero tiene algo muy particular en esta palabra Hosana, y la palabra Hosana quiere decir sálvanos ahora. Te rogamos, sálvanos ahora. Estaban diciendo entonces, se encuentra también de forma profética en el Salmo 118, versículo 24 al 20. Dice ahí la palabra: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Si quieres subrayar esa palabra, eso es lo que quiere decir la palabra Hosana. Sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Esta era la manera en la que el pueblo estaba recibiendo a Jesucristo en este momento. Y básicamente le estaban dando la bienvenida como rey, porque descendía, ellos sabían que descendía del linaje de David, y se está presentando a Jesucristo como el rey que ellos estaban esperando, como el Mesías del cual estaba anunciado en la palabra de Dios. Pero tenemos un grave problema en esta bienvenida, que básicamente las personas lo estaban recibiendo. Nos dice el Salmo mismo, que en este Salmo aparecía la palabra: este es el día que hizo Jehová. Es un día que Dios mismo tenía preparado en el tiempo de la persona de nuestro Señor Jesucristo para presentarse delante del pueblo. En varias ocasiones podemos mirar en los diferentes evangelios cómo Jesucristo, al hacer un milagro o al estar enseñando continuamente, demandaba de las personas que recibían el milagro o que habían recibido la instrucción de Jesucristo, les decían: no digan nada acerca de mí, esperen el tiempo. Allá en el evangelio según San Juan, al iniciar su ministerio nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná, María, la madre de Jesús, pidiéndole que les ayudara a convertir el agua en vino porque el vino se había acabado, Jesucristo le responde:
mujer, ¿qué tienes contra mí? Mi hora no ha llegado todavía. Pero hoy nos podemos dar cuenta cómo Él se exhibe de esta manera para poder denotar que la hora de Jesucristo había llegado. En el Evangelio, según San Lucas, nos muestra cómo en la manera en la que Él dice, la hora ha llegado para que el Padre glorifique a su Hijo. Está Él en los últimos momentos de su ministerio y es necesario de presentarse de esta manera. Desafortunadamente, el pueblo estaba enfocado en una liberación de lo que era el Imperio Romano. Ellos tenían la opresión del Imperio Romano sobre ellos, que era el imperio que estaba rigiendo en aquel entonces, y todo lo que la gente quería básicamente es ser libre de la opresión del imperio. Ya no querían tener este gobierno sobre ellos, y miran a Jesucristo como un simple caudillo, como un rey que viene, sí, del linaje de David, pero no como un Señor que tiene potestad sobre todas las cosas, no como el verdadero Mesías que la palabra de Dios estaba describiendo, que traería liberación, una verdadera salvación a sus vidas, a sus almas, y que esto incluiría también el presentar al pueblo de Dios como un pueblo redimido. Básicamente estaban enfocados en el aquí y en el ahora. Lo que yo quiero, lo que yo necesito de Jesús en este momento, vaya, lo estaban haciendo de una forma convenenciera, alabando a Jesucristo, recibiéndole como un rey venidero, aún presentándole como un Señor, presentándose como un Señor, pero no como el Señor de sus vidas. Ellos solamente querían el ser libres de la opresión de Israel. Esta misma multitud la vamos a mirar el día viernes en la madrugada, gritando, crucifícale, crucifícale. Y dirás, ellos mismos, sí, era la misma multitud de personas que le alababa en este momento, que le estaba recibiendo. El día viernes van a querer crucificar al Señor. ¿Por qué? Porque no cumplió sus expectativas, porque no era lo que ellos verdaderamente estaban esperando. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 1, a lo suyo vino, el cual era la salvación de Israel, mas los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces Él venía a la salvación de Israel, pero estaba interesado por la salvación de sus almas, el ser redimidos de la opresión del pecado en sus vidas. Él venía a presentarse Él mismo como ese sacrificio de sustitución por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él está interesado por nuestras almas, por nuestro espíritu, el cual fue comprado con su sangre preciosa. Pero aún el pueblo de Israel no pudo reconocerlo de esta manera, pero todo lo que hacen es recibirlo y decir, Hosana, sálvanos ahora, te rogamos, es bendito el que viene en el nombre de Dios, Hosana en las alturas. Dice entonces allí adelante en el versículo 10, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Nótese cómo enseguida cuando empiezan a preguntar a algunos de ellos, ellos mismos responden, es el profeta, es el hijo de José, el de Nazaret, el Galileo. Esa es esta persona que sí es descendiente de David, pero es todo lo que conocemos de parte de él. Nos dice el Evangelio según San Lucas, mirando el pasaje paralelo, que cuando Jesús entra en la ciudad, Jesucristo llora. Está allí en San Lucas capítulo 19, 41. Si podemos ir ahí. Dice ahí, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Vamos al 42, por favor, también. Dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Dice la Nueva Versión Internacional: no conocieron ellos el tiempo de su salvación. Jesucristo entonces, cuando entra a la ciudad, al mirar la respuesta y la reacción del pueblo, y al mirar la ciudad, Él empieza a llorar. Y se quebranta verdaderamente delante de la ciudad al mirar de la manera que el pueblo está reaccionando, al mirar la conveniencia del pueblo que solamente busca la liberación inmediata del imperio romano. Miramos a Jesucristo llorar en otra ocasión, y fue delante de la tumba de Lázaro. Al morir su amigo, miramos también cómo se quebranta, pero en esta ocasión el quebranto verdaderamente venía de una decepción que él mismo sentía en su corazón, al mirar cómo su pueblo reaccionaba, no reconociéndole en este momento. Nos dice entonces el Evangelio según San Lucas que al entrar él, estaba esperando este tiempo en el que pudieran reconocerle como el verdadero Mesías, el ungido de Dios, como el verdadero Señor, que le pudieran reconocer como Dios mismo. Pero el pueblo no supo conocerle. No pudieron experimentar en ese momento el encuentro que tuvieron con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué fue entonces lo que hace Jesús? Él dice entonces de la manera en la que Él ha entrado dentro de la ciudad, pero ellos mismos le han rechazado en la manera de Señor, en la manera del Mesías tan esperado por tanto tiempo en todo el transcurso del Antiguo Testamento. Tanto que se mencionan en los profetas las profecías mesiánicas de su venida, y hoy lo tienen enfrente de ellos, pero ellos no le reconocen. Le dice entonces Jesucristo que como no supieron reconocerle, vendrá juicio sobre la ciudad. Y empieza a hablarle lo que nos habla ya en Mateo capítulo 24, acerca de la destrucción del templo, de la destrucción de la ciudad, en donde iba a entrar este imperio romano. Y por una sublevación de un grupo religioso armado caudillo llamado los celotes, que se sublevaron en contra del imperio romano ya en los años 66, 67, 68, y en el año 70 es donde el imperio romano toma la ciudad total, derriba las puertas de la ciudad, derriba la ciudad, quema el templo, y ellos son verdaderamente llevados a juicios. La mayoría de los judíos son esparcidos por todo el mundo. Pero ¿por qué esta clase de juicio que vino sobre la ciudad? Por algo muy importante. Porque no supieron reconocer el tiempo de su visitación. Porque no supieron reconocer el tiempo en el que la salvación se encontraba delante de ellos. Y muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, aún mucho antes de que se nos presentara el Evangelio, pasábamos tantas veces desapercibidos en el mensaje del Evangelio. Cuando se nos presentaba a Jesucristo como Señor y Salvador, traíamos tantas veces el tradicionalismo de una religión que solamente conocíamos este día como el Domingo de Ramos, el Domingo de Palmas. Y dentro de esto solamente conocíamos como la Semana Santa. Hoy en día no solamente personas dentro de la religión, pero personas aún en el mundo están celebrando esta semana y lo toman como una forma de algo que va a ocurrir solamente en esta semana. Como si Jesucristo solamente nos amara más durante este tiempo. Como si la persona devota tuviera que guardarse durante esta semana especial. Tengo mi mami que nos acompaña el día de hoy y pues ella no me deja mentir, y sabemos que algo que yo les quería contar acerca de la forma que crecimos nosotros en este tradicionalismo, y empezando este día específico empezábamos nosotros a hacer ciertos ayunos, a ciertas devociones, algo más centrado en lo que era la Semana Santa. Ya cuando llegaba el tiempo de la Semana Santa, pues de acuerdo al tradicionalismo, claro, no comíamos carne, teníamos que guardar las palmas que se usaban el día de hoy porque eran bendecidas por el sacerdote, las considerábamos como algo muy especial, las clavábamos en las paredes, en las puertas, y le achacábamos o le adjudicábamos cierto poder espiritual a esas palmitas, a esas ramas que se usaron en el Domingo de Ramos.
Y toda la semana vivíamos de una forma muy piadosa. Vaya, al punto de, como les decía, llevar ciertos ayunos, llevar ciertas devociones. Ya cuando llegaba el jueves, viernes santo, no comíamos carne. Al punto de que dentro del tradicionalismo existía una tradición de que en estos días no te podías bañar porque te convertías en pescado. Ese era mi día favorito, no me gustaba bañarme. Pero bueno, tantas tradiciones que muchas veces tomamos y es penoso encontrar hoy en día aún a cristianos, a creyentes que han recibido el día de la visitación de Jesucristo, que han sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, y aún en este tiempo solamente tomamos este lugar y este tiempo para celebrar lo que es una Semana Santa. Pero Jesucristo está demandando más de nosotros. Él verdaderamente quiere que vengamos y le conozcamos no solamente como el Mesías venidero, sino como el Señor de nuestras vidas. Esa palabra Señor es la palabra Kurios. Y en el antiguo tiempo se conocía a un Kurios que como que tenía un curiote. El Señor tenía que tener un curiote o un señorío. Esto dice que el Señor, para poderse llamar Señor, tenía que tener potestad, tenía que tener dominio y tenía que tener gobierno sobre todo lo que a Él le pertenecía. Y si verdaderamente Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, Él tiene que ser el dueño de todo. Él tiene que ser verdaderamente el que tenga el curiote o el señorío en nuestras vidas. Si me preguntan a mí, muchas veces me encuentro en este momento tan crítico de mi vida, en el que digo, ¿verdaderamente Jesucristo es el Señor? ¿O solamente le he aceptado por cierta conveniencia? ¿Verdaderamente he hecho a Jesucristo el Señor, el Rey de mi vida? Y me veo muchas veces como el Cerro Colorado de aquí de Tijuana. ¿Cuántos conocen el Cerro Colorado? Está al este de la ciudad y tiene un anuncio que dice, Jesucristo es el Señor. Y sí, eso es lo que dice, Jesucristo es el Señor. Y muchas veces me encuentro yo en esta situación tan crítica en la que me pregunto, ¿soy como el Cerro Colorado? Con un anuncio que dice, Jesucristo es el Señor. Pero hay áreas de mi vida en las que no le he cedido completamente a mi Señor Jesús, que Él sea el Rey de mi vida totalmente, o estoy actuando como estas personas en el pueblo de Israel, en el que solamente le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el que solamente quiero una salvación instantánea en el aquí y el ahora, pero no he hecho a Jesucristo el Rey y Señor de mi vida. Y me doy cuenta que muchas veces hay esas ciertas áreas de mi vida, de mi corazón, en el que todavía no lo he cedido completamente. Una de las ilustraciones que nos contaba el pastor Chuck Smith en sus devocionales es esta ilustración que decía acerca de este hombre que creyó en Jesucristo por medio de la fe, le abre su casa a Jesús y le dice, Jesús, eres bienvenido a mi casa, por favor entra en mí, sé el Señor de mi vida, sé el Rey de mi casa, de mi hogar. Y Jesucristo entra y le dice, por favor ponte cómodo, Jesús, es tu casa, mi corazón es tu hogar, por favor habita en él, sé el Rey de mi vida, de mi corazón. Y dice que a los días que Jesucristo estuvo constantemente con él, se dio cuenta de que había ciertos lugares en la casa de este hombre, ciertos closets ahí escondidos, en el que olía mal. Algo olía como a podrido, como mal, echado a perder. Y este hombre dice que al regresar a su casa se encuentra con Jesucristo y le dice, hijo, hay algo aquí en tu casa que huele mal. Tienes un closet aquí, tienes un closet allá, hay un cuarto aquí en el que está cerrado con llave y no puedo entrar. ¿Soy el Señor de tu vida? ¿Verdaderamente soy el Rey de tu hogar? ¿O simplemente me quieres para ciertas cosas que ocurran en tu vida? Y le dice él, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, pero estas áreas están reservadas solamente para mí. No puedo darte acceso porque tengo cosas allí escondidas que no quisiera mostrarte, que no quisiera entregarte. Le dice el Señor, permíteme limpiarlas, permíteme ayudarte, permíteme tomar el señorío completo de tu vida y poder darte una entrada triunfal completa a mi reino.
Y muchos de nosotros nos encontramos en ocasiones así, en el que tenemos esas ciertas áreas de nuestro corazón, de nuestra vida, y hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y le llamamos Rey, y le llamamos el Señor de nuestras vidas, pero no hemos cedido todo el señorío completo a Él. Y Él está dispuesto, está completamente dispuesto a entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, y ser el Señor total de cada uno de nosotros. De esta manera, entonces, el pueblo de Israel estaba también necesitado de esa salvación instantánea. Pero el momento en el que Jesucristo entra en la entrada triunfal, nos estaba enseñando cómo por medio de esta entrada triunfal, Él quiere darnos un acceso totalmente libre al trono de la gracia. Dice la palabra de Dios que hoy podemos entrar confiados al trono de la gracia para recibir gracia, misericordia en el oportuno socorro. Y en el momento en el que la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, puede experimentar con Él mismo una entrada triunfal al reino de los cielos. Tal vez nos visitas el día de hoy y dirás, bueno, yo no he tenido esta experiencia de entrar triunfalmente en la persona de Jesucristo al reino de los cielos. Hoy puede ser ese día. Pero si tú desprecias este día, estaríamos, como nos dice la palabra, desechas el día de la visitación. No reconociste el día en que Jesucristo viene a tu encuentro. Pero con los que le hemos recibido, con los que conocemos a Jesucristo como el ungido de Dios, el Señor de nuestras vidas, el Rey de nuestras vidas, sabemos que Jesucristo no solamente es un profeta más, que Jesucristo no solamente es un Señor, sino que Jesucristo es Dios para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesucristo es Dios, y si Jesucristo es Dios, Él tiene el señorío completo, el reinado completo en nuestras vidas, y nos ha hecho partícipes de esta entrada triunfal. ¿Cuándo más podemos experimentar esta entrada triunfal? Nos dice la palabra de Dios que en la profecía tenemos lo que es llamada la ley de la doble referencia. La profecía tiene un cumplimiento primario. En este caso, Zacarías 9:9 se cumple en ese momento en la entrada triunfal, y el segundo nombramiento o el segundo cumplimiento se cumple en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que Él va a regresar y Él va a entrar triunfante nuevamente en Jerusalén. De la misma manera que Él ascendió a los cielos, dice el libro de Hechos, de esta misma manera va a regresar. Pero no va a regresar ya en la forma humilde. A veces escuchamos a personas que dicen, pues yo estoy esperando que regrese Jesucristo nuevamente a la tierra y quiero ver cómo viene con sus sandalias y su túnica blanca, quiero tocar su barba y quiero mirarlo cómo viene de forma humilde haciendo milagros. No, esta no es la manera en la que la palabra de Dios nos presenta a un Cristo que se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que Él viene con toda justicia y con vara de hierro quebrantará a las naciones. Él viene a traer juicio sobre esta tierra y viene por cada uno de nosotros como iglesia, los que le hemos recibido como Señor y Salvador. Esta entrada triunfante entonces comienza con la entrada triunfante de cada uno de nosotros, haciéndose partícipe en nuestras vidas. ¿Cuándo puede ser esto? Dice la palabra de Dios allá en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante, nos empieza a describir la manera en la que nosotros vamos a entrar triunfante en el reino de los cielos, en un cuerpo resucitado, semejante a todo al de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar por siempre con el Señor. Después de este tiempo viene un tiempo de tribulación y gran tribulación aquí en la tierra para juzgar a los moradores de la tierra.
que constituye 21 juicios derramados sobre esta tierra, en donde la iglesia y el cristiano que ha entrado triunfante al reino de los cielos no padecerá y no pasará por esta tribulación, porque dice su palabra en su promesa que Él nos ha puesto no para ira, sino para salvación. Y dentro de esta salvación tenemos la salvación de la ira de Dios en los tiempos venideros. Pero próximamente, cuando se terminen estos 7 años de tribulación y gran tribulación, tenemos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en donde no va a ser entrando en Jerusalén montado en un burrito, en un pollino, de la forma humilde, presentando esta salvación para el pueblo de Israel, sino viene con toda justicia. Y viene de una manera triunfante montado en caballo de oro. Vamos por favor allí en Apocalipsis capítulo 19, por favor. Y vamos a estar leyendo del versículo 11 al 16. Chava, ¿me puedes ayudar a leer esta parte, por favor? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí se presenta nuevamente a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero con cada uno de nosotros sabemos que Jesucristo se ha hecho Rey y Señor en nuestras vidas. Y de esa manera que Él triunfa, nos dice allá en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, de la manera que Él triunfó sobre todo principado, sobre todo potestad, tomándolos a estas potestades y a estos principados, exhibiéndolos públicamente. Dice la palabra que triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero también dice su palabra que nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús, y nos ha hecho entrar triunfante en el reino, en su reino, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en donde esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en donde entramos a ese lugar triunfantes. Y dice que en ese lugar ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más pecado, sino que todas las cosas habrán pasado. Pero para esto es necesario que en este día tan importante que es la entrada triunfal de Jesucristo, podamos reconocer en nuestras vidas propias, si ya eres un creyente y un cristiano que ha hecho Jesucristo como Señor y como Rey, podamos verdaderamente llegar a este reconocimiento y decir: Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres el Rey que ha entrado triunfante en mi vida. No solamente quiero una salvación instantánea, no solamente clamo a ti en el momento de la necesidad, en el momento de la enfermedad, pero vivo una relación continua contigo. Señor, no solamente queremos vivir un año más y una Semana Santa más, pero verdaderamente estamos buscando como iglesia el vivir una vida santa. La palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y Él nos ha llamado no a inmundicia, sino a santidad. Y esa santidad solamente es posible cuando dejamos que el señorío de Jesucristo, el reinado, el imperio de Jesucristo se haga real en nuestras vidas. Es tan necesario entonces para cada uno de nosotros que podamos decirle a Jesús, el estar listo y estar conscientes de que Él va a regresar, y decirle como dice allá en Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Y el que escucha diga: ven. Y todo el que tiene sed, venga y tome del agua gratuitamente. Ese es un clamor que la iglesia eleva al cielo. Este es el hosana del creyente hoy en día.
el poder clamar con el Espíritu Santo de Dios como iglesia y decir, sí, ven Señor Jesús, estamos ansiosos, estamos desesperados por tu segunda venida, Señor. Estamos ansiosos por entrar triunfantes en el reino de los cielos, en el arrebatamiento, en la muerte. Si alguno de nosotros muere antes del arrebatamiento, entrar en la presencia del Señor triunfante. Pero para todo aquel que no le ha recibido, hoy es ese día de triunfo, hoy es ese día de salvación, hoy es el día en que Jesucristo viene a tu encuentro y está dispuesto a entrar a tu vida para que le des el señorío y el reinado total en tu vida, en tu corazón. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde y podemos darle gracias al Señor? Porque en esa entrada triunfal, Él nos ha hecho triunfantes a cada uno de nosotros. Y nuevamente, tal vez estás aquí visitando en este momento y dices, bueno, yo no le he recibido. Yo realmente no conozco mucho de Jesús. Todo lo que sé es de que hoy es la Semana Santa y que no debo de comer carne y que debo de traer una palmera y de que debo de recibirle al Señor de esta manera. Pero hoy la palabra de Dios ha sido clara y nos ha dicho, hoy es el día de salvación. Hoy es el día perfecto de parte de Dios para darte salvación, perdón de pecados, vida en abundancia y vida eterna. Si tú estás aquí y no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, todo lo que tienes que hacer es creer por medio de la fe. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón de que Jesucristo es el Señor, serás salvo. La pregunta es, ¿habrá alguien en este lugar que le gustaría aceptar en este día a Jesucristo como Señor y como Salvador de tu vida? ¿Puede levantar su mano ahí donde está? Si hay alguien que está dispuesto. Amén. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien nuevamente que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador? Y en ese día puedes decir, estoy dispuesto a entregarle a Jesucristo mi vida, mi corazón, a hacerlo el Señor de mi vida, el Rey de mi vida. ¿Habrá alguien en este lugar nuevamente? No, todos somos de casa, gloria al Señor. Y si eres de casa en esta tarde, ¿por qué no oramos al Señor y le pedimos realmente que se haga real en nuestras vidas, que se revele en este día no solamente como un profeta, no solamente como el ungido de Dios, sino que se revele en nuestras vidas como el verdadero Señor y Rey de nuestras vidas? Tal vez haya todavía esas partes, ese closet en tu vida, en tu corazón, en el que dices, aquí no entra, Señor, esto solamente es mío. Si es así, hoy en día podemos entrar triunfantes verdaderamente y decirle, Señor, toma el trono de tu reino, toma el señorío, el curiote total en mi vida. Señor, hoy entra a mi vida, hoy entra y toma control total de mi ser, de mi vida. ¿Por qué no oramos al Señor? Y vamos a orar generalmente, y si necesitas oración, los hermanos consejeros van a estar aquí al frente. Si alguien necesita oración especial y gusta pasar aquí al lado, los hermanos consejeros van a estar orando personalmente por usted. Pero ¿por qué no oramos y verdaderamente le decimos al Señor, Señor, hoy no queremos celebrar una Semana Santa más? No queremos caer en el tradicionalismo de decir de domingo a domingo, Señor, y todo el resto del año, pues seguimos con nuestro propio programa. Hoy queremos decirle, Señor, no es una Semana Santa, es una vida santa continua en ti. Padre, en esta hora, Señor, que tú nos has hablado en tu palabra, de la manera que tú entraste triunfante, Señor, allá en Jerusalén. Señor, ha sido claro de la manera que el pueblo de Israel reaccionó al entrar triunfante, Señor, en ese tu pueblo, Señor. Hoy queremos, Señor, cambiar ese ritmo, Padre. Y nos hemos dado cuenta, Señor, que tu angustia, Señor, y tu preocupación no estaban solamente de la forma física, en el aquí y en el ahora, Señor, sino que verdaderamente tú estabas llorando, Señor, y contristado por las almas que se pierden día con día, Padre. Enséñanos en esta hora
a poder reconocerte, Señor, como el verdadero Señor, el Rey de nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a darte esas porciones de nuestra alma, de nuestro corazón, Señor, que muchas veces cerramos para nosotros mismos. De estas partes en las que decimos, aquí no tienes acceso, Señor. Permítenos abrirte el total corazón de nosotros. Permítenos entregarte nuestra vida total, Padre, para poder celebrar una vida santa, Padre. Y en este tiempo que tú te has revelado a nosotros, podamos, Señor, entrar triunfantes en el reino de los cielos cuando tú nos llames a tu presencia, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor, a poder conocer en cada momento el tiempo de tu visitación, Padre, y poder presentarnos triunfante delante de tu presencia, Señor. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús.